Buenos días, Cristina. Efectivamente, esto que nos hablas, que muchos oyentes lo habrán experimentado, es la famosa ansiedad, que pues todo el mundo a veces dice, pues que tengo ansiedad, estoy de los nervios, tengo estrés. Pero es cierto que nos encontramos en un momento donde el estrés de la vida nos está comiendo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, 1 de cada 5 personas sufren ansiedad. Ahora mismo los datos que China ha sacado tras el coronavirus, lo que se está diciendo es que 2/3 de la población tiene de estrés de moderado a grave. Bueno, es verdad que ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque al propio estrés de la vida que ya teníamos, nuestro trabajo, nuestra familia, la gestión de nuestro dinero, de nuestra salud, etcétera, se ha unido un componente muy gordo que es la incertidumbre. La incertidumbre, ¿por qué nos está afectando tanto? Porque el ser humano necesita la sensación de seguridad y de control, porque son sus pilares en la vida para mantener cierto equilibrio. Igual que tienes la seguridad de que la persona con la que estás, sea tu pareja, tu marido, tu mujer, pues no te va a ser infiel, y esa seguridad te da una paz y un equilibrio interior, pues tener una cierta seguridad y control sobre lo que te sucede es básica para encontrarte bien. ¿Y qué está sucediendo? Que los datos y las previsiones cambian cada día. O sea, ya no es que no puedas programar, es que un día confinan tu ciudad, confinan tu barrio, ponen un estado de alarma. Es decir, no hay absolutamente nada, parece fiable o predecible. Las Navidades a todo el mundo le tiene inquieto porque es un momento, aunque es un momento muy triste para muchos, y esto lo hablaremos, Cristina, para otros es un momento de reconciliación y de encuentro con personas que no ven casi nunca en el año. Y te diría una frase que para mí quizás resume todo esto, y es que cada noticia catastrófica que recibimos tiene mucho más impacto que cualquier noticia que destella un halo de esperanza. Es decir, nos hunde muchísimo más cualquier noticia catastrófica que recibimos que cualquier noticia semipositiva que oímos. Oír que hay una vacuna ya no nos ilusiona de la manera, es verdad que es un halo de esperanza, pero no nos tranquiliza, porque ya hemos oído tantas versiones que no hay nada a lo que agarrarse. Y no parece haber una solución. ¿Y qué síntomas podemos estar experimentando? Pues sudoración, palpitación, temblores, sensación de falta de aire, escalofrío en la espalda, sensación de a veces de frío, a veces que te tiemble el párpado, nudo en el estómago. Es decir, todo eso, esos síntomas físicos que todos estamos en algún momento experimentando, son propios de la ansiedad. Y entonces, Oye, una cosa, Marían, ¿por qué unas personas experimentan más ansiedad que otras, siendo la circunstancia la misma? Bueno, te diría que hay dos cosas. La primera es que hay un tipo de personalidad que tiene más predisposición a la ansiedad que otra. En el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que utilizamos todos los psiquiatras, hay lo que se llaman los trastornos de la personalidad, y de hecho hay unos que se llaman personalidades ansiosas, que son la gente evitativa, que es la gente que tiene una timidez exagerada, la gente dependiente, que es la gente que se relaciona de forma enfermiza con otras personas, y la gente obsesiva, que es la gente que necesita controlarlo todo. Bueno, pues estos 3 tipos de personalidad, por empezar, desarrollan muchísima más ansiedad que otras personas, que otro tipo de personalidad o de rasgos de personalidad. Y lo segundo es el hábito de vida que lleves. Es decir, todos sabemos que hay comidas, bebidas, cafés, tés, Coca-Colas, etcétera, que son estimulantes y que afectan al organismo. Hay tipos de alimentaciones, el tema del tabaco, la gente que tiene unas agendas completamente llenas o que no hace absolutamente nada de deporte. Es decir, tanto el hábito de vida que uno lleva como el tipo de personalidad afectan de forma muy importante a ser más propenso. Luego, a nivel global, está sucediendo que tenemos un exceso de información y estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. ¿Qué es formación? Lo que de verdad vale, lo que de verdad es importante, filtrar de todo lo que nos llega y quedarnos con lo importante y que nos hace crecer. Y por eso yo recomiendo limitar la exposición a las noticias. Incluso por las noches. Eso te iba a decir, por concluir, ¿qué le podemos aconsejar a la gente frente a la ansiedad que está generando esta época? Pues me diría una cosa mucho más concreta, Cristina. Te hablaría de la respiración, porque nunca hemos hablado de esto y es clave. Cuando uno tiene ansiedad, hiperventila. Esa respiración que todos conocemos, donde entra más CO2 y donde nuestro organismo se pone en un estado de alarma que va afectando a todos los órganos del cuerpo. Si nosotros en ese momento conseguimos salir de donde estamos, pararnos, meternos en el baño si hace falta, parar el coche en un sitio y automáticamente parar la actividad externa, y en ese momento empezar a respirar de forma muy pausada, muy lenta, desde el estómago, desde el vientre hasta arriba, con una respiración tan ligera que apenas se pueda oír.
una cosa muy lenta, y te concentras en hacer eso, en estar exactamente intentando que el aire y todo sea suave, sea silencioso, que la respiración baje, o sea, venga de abajo a arriba, incluso notas que los hombros suben, pero todo es como un tema muy silencioso. Y estás así 2 o 3 minutos, automáticamente vas a notar que todo tu sistema nervioso simpático que se había activado empieza a desactivarse. Sí, Serena. La ansiedad yo creo que es un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? No conozco a nadie que no haya pasado por momentos de ansiedad. La ansiedad es esa sensación de tensión interna, de que algo me va mal, de que algo va a salir mal, y tiene síntomas físicos y psicológicos. Y es cuando uno comienza a percibir las situaciones que le están sucediendo o que le pueden suceder como peligrosas o amenazantes. Y hoy lo que a mí me gustaría explicarle al oyente es que hay ciertos perfiles de personas que tienen más tendencia a sufrir ansiedad. Y a veces, entendiendo que es esa forma de ser la que nos activa la ansiedad, podemos modularla trabajando en nuestra forma de ser. Entonces, aquí, Cristina, quería preguntarte yo una cosa, porque hay quien no distingue bien entre el nerviosismo, el miedo, la tensión y la ansiedad, que es una especie de miedo anticipatorio, ¿no? Efectivamente, yo siempre hago como una escala en la que digo, uno puede estar en paz interior, que desgraciadamente yo creo que es menos del 5% de nuestra vida, que es ese sentimiento de plenitud, de calma, y luego hay una sensación constante como de nervio, ¿no? De tensión, que es controlable. Es decir, tengo que llegar al trabajo, tengo que entregar esto, mis hijos llegan tardes al colegio, pues tengo la casa desordenada. O sea, son cosas como del día a día que nos tensan, pero no nos bloquean. Y luego hay un punto que va más allá, que es la ansiedad. La ansiedad es cuando eso ya me bloquea. Cuando yo empiezo a notar que mi cerebro, mi mente ya no funciona correctamente, que mi cuerpo lo empieza a achacar con taquicardias, se me empiezan a dormir las manos, me tiembla el párpado. Es decir, ya voy subiendo en la escala y algo que uno nota que va en tensión se ha convertido en algo que uno ya no puede controlar y se asusta. Y eso puede acabar en un ataque de pánico. Es decir, ataque de pánico es lo siguiente, donde uno de repente, pues si alguno me está escuchando y le ha sucedido, suele ser muy típico en un avión, ¿no? De repente se cierran las puertas del avión, llevas 10 minutos y no puedes respirar, necesitas salir y tienes una sensación, es terrible, ¿eh? El que ha sufrido un ataque de pánico es una de las sensaciones más angustiosas que existen para el cerebro y para el cuerpo, porque la sensación es que no te puedes controlar, que se te va a salir el corazón, que tienes un miedo atroz y que pierdes ese miedo a perder el control. Y entonces, en esa escala, el ataque de pánico, gracias a Dios, es de las menos frecuentes, es la punta, pero hay veces que se activa el estado de ansiedad y uno se siente vulnerable a tener ataques constantes. Y todos los días hay una situación que le genera un ataque de ansiedad. Y ahí, pues, eso se denomina en psiquiatría y en psicología trastorno de ansiedad generalizado, y tiene medicación y tiene tratamiento y tiene pautas y hay psicoterapia, es decir, tiene bastante buen pronóstico si uno consigue encontrar la raíz. Pero muchas veces hemos tendido a medicar a todas estas personas. Es decir, que como la medicación es todo el mundo conoce los lexatines, como la medicación es muy rápida, uno se hace dependiente de la medicación. Y un poco lo que yo aspiro es que las personas entiendan cuál es el factor que les está activando la ansiedad. Puede ser una circunstancia externa, es decir, pues vivir en plena pandemia, tener un trabajo estresante, o puede ser una forma de ser, un rasgo de mi personalidad. Y esos rasgos de personalidad son los que a mí me encantaría compartir contigo y con los oyentes. Por ejemplo, sí, vamos a ello. Vamos a identificar lo que nos lleva por este camino, que antes o después hemos padecido en algún sentido todos. Y vas a darte cuenta que te voy a dar rasgos a veces completamente antagónicos, pero lo vas a entender. Por ejemplo, la gente que tiende a los excesos, que de repente se pega atracones, que de repente bebe mucho, que tiene compras compulsivas, que de repente hace un maratón de videojuegos o de series, que no tiene un control sobre sí mismo y se lleva al exceso. El exceso genera muchísima dopamina y eso a la larga genera un estado de ansiedad. Otro es las personas excesivamente controladoras. Es decir, necesito que todo salga como yo quiero. Esto está muy relacionado con el perfeccionismo. Es una gente obsesiva, que las cosas tienen que salir como yo quiero, tenerlo todo fijado, que mis hijos vayan de esta manera vestidos o de esta forma al colegio, que en mi trabajo, lo que yo entrego, el orden de mi casa. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Como nunca nada está a la altura, vive en tensión. Y cuando vivo en tensión, soy vulnerable a sufrir ansiedad. Por lo tanto, los perfeccionistas y los controladores son gente que siempre
acaba teniendo ansiedad en algún momento de su vida. Luego, las personas que tienen pensamientos rumiativos, que le da vueltas a todo, porque dice, ¿por qué no fui? Debería haberle dicho, no debería haberle dicho, me ha mirado mal, no me ha mirado mal, y si le... Esta gente, este tema de la rumiación, es un factor de riesgo terrible. Yo en terapia lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando uno consigue